Ahora nuestra cita son los miércoles a las 6 de la tarde en nuestro canal Boom Televisión. Mentalmente Sanos, un programa diseñado para que conozcas sobre enfermedades mentales, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, epilepsias y todo lo relacionado con enfermedades mentales. No se lo olvide, miércoles 6 de la tarde, aquí en Boom Televisión. Bueno, un saludo súper especial nuevamente en su programa Mentalmente Sanos, porque un programa diseñado para que conozca un poco sobre afecciones mentales, tratamientos, síntomas y todo lo relacionado con la mente. Así que bienvenidos nuevamente al programa. Hoy tenemos nuevos patrocinadores y estamos en las instalaciones de la Clínica Vita, donde también se prestan servicios psicológicos y yo hago parte de este equipo. También quiero contarles que tenemos unos nuevos portafolios y estamos ofertando la valoración por cirugía plástica. Así que vengan a su cita y aquí estamos para atenderlos. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar hoy sobre las adicciones y precisamente como somos profesionales especializados en adicciones, hoy les vamos a contar un poco sobre las temáticas, las adicciones, los signos, los síntomas, los tratamientos y como siempre con invitados especiales. De nuevo tenemos al doctor Barreto acá con nosotros. Doctor, gracias por volver, porque lo voy a traer a muchos programas. Muy buenas tardes, doctor. Mil gracias por la invitación. Excelente programa, Mentalmente Sanos. Además de que vamos a hablar de adicciones, que nosotros dos somos especialistas en adicciones, pues tratamos de llegar a ustedes con una información real, técnica y muy profesional. Así que si usted tiene adicciones, a todo lo que vamos a hablar es el momento de que pida su cita y venga a los tratamientos, porque nosotros los vamos a esperar con todo el cariño. Así que, doctor, arranquemos, hablemos de adicciones y contémosle a toda la teleaudiencia qué pasa y cuáles son las adicciones que tenemos ahora clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alexander Barreto Guevara. Yo soy psicólogo, soy especialista en manejo de adicciones químicas y comportamentales y me parece que el tema es muy pertinente y muy agradable. Cuando hablamos de las adicciones comportamentales debemos trasladarnos al DSM-5, ya que ha agregado una nueva categoría donde habla acerca de las adicciones, donde hay la ingesta como tal de sustancias, pero también donde no se presenta la ingesta de sustancias. En este caso es acá donde entrarían las adicciones comportamentales. Entonces, para ello es importante conocer el efecto, o podríamos decir de qué es específicamente una adicción. Cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una conducta repetitiva, una conducta que de una u otra forma no es fácil, podríamos decirlo así, desadaptarla. Entonces es importante conocer muy bien el concepto. También desde allí podríamos hablar acerca del efecto que tiene, digamos, esta situación, podríamos decir, o conducta desde el cerebro, porque debemos conocer, digamos, desde la parte de la estructura cerebral, digamos, como el impacto. Entonces podríamos decir que se genera un impacto desde el sistema, podríamos decir, dopaminérgico, y desde allí hay una mayor segregación y eso hace que la persona adquiera esa conducta totalmente adictiva. Para arrancar desde el DSM-5 se habla específicamente acerca de la primera adicción y es la ludopatía. La ludopatía hace referencia a la adicción a los juegos, ya que hoy en día se ha normalizado bastante esta adicción y las personas tienen una conducta compulsiva por ir a casinos y lugares donde normalmente lo que se busca es generar una cantidad, pues, de apuestas, está normalmente en todo este tema. Mire que a eso lo hablamos de un punto de vista de que una persona que repite y repite y repite una conducta puede estar adicta, digamos, Sí. que decir que tiene una adicción al cigarrillo, que tiene una adicción al licor y que entonces esa parte de repetir y repetir conductas las llamen adicciones. Entonces Sí. hay una diferencia entre el concepto y realmente la enfermedad, ¿cierto? Sí, claro. Entonces podríamos decir, hablando acerca de la ludopatía, de cómo esta persona busca la forma siempre de tratar de, digamos, cómo repetir esa conducta relacionada con el juego y más, digamos, haciendo énfasis en el dinero. Busca la forma de apostar, pero la idea es poder recuperar ese dinero que en algún momento pues ha estado invirtiendo o invirtió allí ya en todo lo que tiene que ver con los juegos. Bueno, entonces hablamos de adicciones comportamentales y adicciones químicas que incluyen sustancias. Y hablando de sustancias adicional a las psicoactivas, tenemos otro tipo de sustancias, ¿cierto? Hablando de personas que tengan un componente específico con la cafeína, con toda la parte de lo que son sustancias embriagantes, sustancias psicoactivas, sustancias alucinógenas y todas esas experiencias que tienen que ver con otro tipo de sustancias que relacionamos como las tecnologías, ¿cierto? Estamos en una era donde la tecnología también produce un tipo de enfermedad.
hablando de las ludopatías y todo esto. Sí, claro, entonces acá ya entraríamos en una nueva adicción y es la relacionada con la ludopatía, ¿no? Donde las personas pues constantemente están allí, posiblemente en las redes sociales, interactuando, donde se genera esa adicción, lo cual se ha vuelto muy común hoy en día en medio de nuestra sociedad. Y posiblemente ustedes que nos están viendo allí pueden identificar que, se identifican posiblemente con este tipo de adicción, la ludopatía, ¿no? Entonces, mire, dentro de los tratamientos que hablamos en la parte clínica de los pacientes que ingresan porque requieren una asistencia clínica y especializada con respecto a la adicción, también tenemos el tema de lo que tiene que ver con las tecnologías, el Xbox, ¿cierto? Sí. Digamos que el estar jugando, que tiene que ver con ludopatías, también hacen parte de las situaciones que usted en su casa con su hijo puede estar teniendo ahora. ¿Por qué es importante el tratamiento? ¿Por qué es importante el tratamiento de que yo traiga a mi hijo, a mi adolescente, cuando tiene conductas demasiado marcadas con respecto a los juegos? Digamos que son formas preventivas para tratar de mitigar posiblemente esa conducta. Entonces creo que cuando se hace una valoración por psicología a tiempo, esto va a ayudar muchísimo a minimizar esa conducta que se ha adaptado. Entonces, también podríamos hablar de otra adicción comportamental y estamos hablando de la adicción al sexo, doctor. Entonces, está catalogada también dentro de una de las adicciones donde la persona lo que busca es poder generar ese placer, pero no hay esa comunicación, no hay ese diálogo, no hay esa afectividad. ¿Por qué? Porque digamos que la persona en sí lo que quiere es experimentar ese placer momentáneo y pues desde allí esta conducta lo que hace es que se pueda llegar a generar una adicción. Miren que dentro de los tratamientos hay que tener en cuenta de que hay unos niveles de comunicación entre el paciente y la respuesta del cuerpo. Ejemplo, normalmente cuando estamos en la fase de adicción como tal y el sistema ha tenido un comportamiento, psiquiatría es fundamental dentro de este tipo de atenciones. ¿Por qué? Porque los psicofármacos también nos ayudan. Si hablamos de ansiolíticos como psicofármacos que nos ayudan a controlar un poco el sistema nervioso central, también hablamos de otros tipos de sustancias que nos ayudarán allí. Por eso es importante que dentro de la valoración interdisciplinar, psiquiatría hace parte de este tipo de cosas. ¿Qué otros especialistas podemos tener para atender la adicción? Bueno, yo creo que específicamente el tema de psiquiatría es fundamental, ¿no? Creo que se hace un trabajo articulado con el psicólogo y desde allí se genera un plan psicoterapéutico y digamos que ese trabajo articulado lo que va a ayudar es a mitigar como tal todo este tipo de adicciones comportamentales. También encontramos otra adicción y es la que se relaciona con el tema de las compras, una compulsividad por estar comprando cosas. Dentro de las cosas que las personas buscan comprar, déjame decirte que se habla acerca de ropa, posiblemente zapatos y una cantidad de elementos pues que no tienen como tal gran relevancia o importancia. ¿Por qué? Porque la persona lo que busca es estar comprando cosas porque hace parte de esa adicción comportamental. Hay un camino importante que hay que reconocer cuando uno empieza a transitar por lo que llamamos adicción. Primero, cuando se vuelve hábito mi conducta. Luego de ese hábito se vuelve una obsesión compulsión que nosotros llamamos trastornos obsesivos compulsivos que requieren atenciones inmediatas. Cuando usted ya necesita, cuando es involuntario, cuando voy por la calle, usted lo acaba de decir, yo necesito comprar, pero ¿realmente necesito comprar o no necesito comprar? Hablando de las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, sí. Personas que compran y entre más tarjetas tienen, como tienen una satisfacción en el cuerpo. Tener un comportamiento adictivo también es una necesidad muy puntual de tener satisfacción en el cuerpo. Sí, así claro. Que dentro de esto es un mundo muy grande de conductas que se repiten en el tiempo que se van volviendo un problema, ¿cierto? Sí. Entonces, hablando de la adicción al cigarrillo, por ejemplo, ¿qué tenemos para contar sobre eso? Sí, claro, digamos que es una adicción que tiende a generar una afectación, obviamente en el organismo, tiende a afectar diferentes áreas, podríamos decir, del cuerpo y por eso es importante que nosotros podamos identificar a tiempo todo este tipo de factores de riesgo. Doctor, pero también podemos encontrar, digamos, otras adicciones como la adicción a la comida, ya que también se ha vuelto muy común y es acá donde podríamos hablar acerca de ese trastorno de ansiedad que muchas veces puede llevar a la persona a estar precisamente canalizándola de esa forma. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces comiendo o consumiendo comida chatarra, podríamos hablar también de gaseosas, picantes y todo esto va a generar una predisposición en el organismo para la generación de nuevos trastornos. Los alimentos traen psicobióticos, como lo decía el doctor. Hay personas que tienden a comer muy salado, ¿cierto? Muy dulce.
Estas sustancias tienen una alteración sobre nuestros sistemas y hacen que el cerebro busque una manera de estimularse. Por eso, cuando yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo por querer comer y comer y comer y comer, nacen de los trastornos de ansiedad y los comportamentales que van deteriorando en el tiempo al ser con respecto a sustancias, ¿cierto? Entonces, les vamos a dar un ejemplo con respecto a lo que es la nicotina. Entonces, la nicotina se neuroinstala en el sistema y muchas personas piensan que los tratamientos son con tal vez los parches de nicotina, los chicles de nicotina, pero tenemos que revisar que la nicotina sigue entrando al sistema, solo que está cambiando el mecanismo. Ya no es fumado, sino que es masticado, pues a través de un parche. Los tratamientos tienen que estar muy articulados con el sistema nervioso, así que si usted tiene una conducta adictiva, es un momento para ir revisando desde el punto de vista clínico qué es lo que le va a aportar a ese tipo de problemáticas. Sí, claro. Digamos que podríamos hablar también de otra adicción y acá entraríamos hablando acerca de la adicción al trabajo, doctor. No sé si usted ha llegado a pensar, pero digamos que el estar todo el tiempo inmerso en un ambiente laboral nos puede llevar a descuidar incluso nuestra apariencia personal, nuestra familia. Podríamos hablar de toda esa afectación que se puede llegar a causar. Entonces es de gran importancia el poder entender que el trabajo también se puede convertir en una adicción que puede llegar a generar una afectación muy fuerte. Claro, entonces mire, vamos a ir a un corte comerciales, ya regresamos para seguir con este tema de adicciones desde las instalaciones de la Clínica Vita. Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como @Santa Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G, donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900, con servicio a domicilio. Marquetería Vidrio y Aluminios J&G. Recibimos Nequi y Daviplata. Ciudadano, para realizar una petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia en la Gobernación de Caldas, tenemos un canal virtual para que nos compartas tus solicitudes. Ingresa a la página web www.caldas.gov.com. Una vez ingresas, te diriges a la página principal y en la parte superior haces clic en el botón Atención y Servicio a la Ciudadanía. Después a Canales de Atención. Y por último, a la sesión Ventanilla Electrónica. Aquí puedes erradicar tu solicitud por medio del formulario. Por tu seguridad, debes registrarte. En este portal web también tenemos disponible un chat virtual interactivo donde podrás hablar con nuestros funcionarios. Por este medio tienes la facilidad de evitar desplazarte, pues de forma eficiente y efectiva se erradicará tu proceso y podrás hacer seguimiento a la respuesta. Gobierno de Caldas, un gobierno contigo. Cuidando el agua, nos cuidamos todos. Haz un consumo responsable del agua donde quiera que estés. EMPO Caldas cuenta contigo. Historia de transformación. Ministerio TIC. A partir de la llegada de esta conectividad al territorio, podemos potencializar nuestra cultura, nuestra riqueza, dignificar la labor de la mujer a partir de las artesanías. El Ministerio TIC está llevando conectividad a más del 85% de los territorios del país. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. El día de hoy estamos extendiéndole una cordial invitación a todos los salgareños para que vengan y conozcan este complejo de humedales, para que vengan con sus familias, con sus amigos, las instituciones educativas y entidades en general, para que conozcan este hermoso lugar, para que participen de las actividades del senderismo, de la caminata ecológica y del avistamiento de aves. Contamos con un buen grupo ambiental, donde también acá hace presencia un grupo de guardabosques, el cual los puede guiar y acompañar en todo el recorrido.
¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. Entrada a La Dorada, sector Carvajal, calle 10ª con carrera segunda, sector Codimóvil y calle 10ª entre carrera quinta y sexta. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado, por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio. Alcaldía de La Dorada, lo estamos haciendo bien. Volvemos a nuestro programa Mentalmente Sanos desde las instalaciones de la Clínica Vita, porque en la Clínica Vita también tenemos servicio de salud mental y está el servicio de psicología que es prestado por mi profesión. Entonces, continuando con todo el tema de lo que son las adicciones, doctor, vamos a hablar de las adicciones químicas, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de las adicciones químicas. Cuando estamos hablando de las adicciones químicas podemos hablar específicamente acerca de aquellas donde hay una ingesta como tal de un consumo de una sustancia, y podríamos hablar acerca del alcohol, que es una droga depresora del sistema nervioso central que va a generar algunas alteraciones, podríamos decir, en el sistema nervioso central. Creo que es una gama muy amplia. Podríamos hablar también de la nicotina, que es una droga que de una u otra manera es estimulante del sistema nervioso central, doctor. Y podríamos hablar también de la marihuana, que es una droga alucinógena, una sustancia del sistema nervioso central. Creo que cada una de ellas puede llegar a generar algunas alteraciones, no solamente mentales, sino también emocionales y por ende comportamentales. Entonces es súper importante el poder abordar este tema acerca de las adicciones, no solamente comportamentales, sino también químicas, doctor. Hay que tener en cuenta que el etanol, que es la sustancia base del alcohol, como lo decía el doctor, es estimulante mientras está en un proceso de absorción. Entonces, claro, al entrar al estómago o al intestino, luego pasa por el hígado o al riñón y entra por la sangre. Entonces, el alcohol, al ser depresor, después de que se metaboliza, es por eso que usted se siente depresivo, ansioso, inquieto, y toda lo que llamamos resaca hace que el sistema se quede sin recursos hídricos y hace que nosotros tengamos dolor de cabeza y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de sustancias tienen dos funciones. Entonces, claro, yo me voy a tomar y me siento muy bien, pero después de que se metabolizó empieza todo el tema depresor. Entonces, ¿qué otras sustancias químicas tenemos? Bueno, podríamos hablar acerca de otras muchos más, pero de una u otra manera yo creo que las centrales como tal específicamente son estas, ¿no? Donde de una u otra manera podemos evidenciar de cómo pueden llegar a generar ese impacto negativo. Y también hay que mirar ese tema, ese contexto, podríamos hablar biológico, ¿no? Cómo se puede llegar a repetir ese tipo de consumo también si dentro del hogar posiblemente se consume. Entonces las conductas van a ser adaptativas, hablando también del consumo. Miren que los inhalantes, sí, el popper, la gasolina, el tiner, el pegante boxer, todo eso que ingresa al sistema hace que lo neuroadapte
y todo que sea extraño para mi cuerpo va a tener un efecto, si es psicoactivo, si es alucinógeno o qué conducta va a tener yo posterior de que el efecto pase. Se lo dice, hay familias que en su decadencia, van generando patrones como heredados, ¿cierto? Entonces, si en la familia hay fumadores, posiblemente todos sean fumadores, pero hay una carta genética que queda en las personas con respecto a esa herencia. Entonces, si en la familia hubo problemas de alcohol, mi bisabuelo, mi abuelo o mi hermano, yo tiendo a mecanizar en mi estructura genética una sensación cuando tenga la experiencia con la sustancia, ¿cierto? Sí, claro. Por eso la importancia de generar esos planes psicoterapéuticos, doctor, donde lo que buscamos es poder generar esa psicoeducación, identificar esa red de apoyo, yo creo que a tiempo, ¿no? Nosotros como psicólogos estamos acá específicamente para esto, para poder aportar, para poder contribuir, para ayudar. Entonces es un trabajo que se realiza articuladamente, donde de una u otra manera lo que buscamos es ayudar a las personas, lo que buscamos es aportar de una manera muy significativa, y por eso estamos dando a conocer todo este tipo de situaciones o de factores los cuales pueden llegar a incidir en ese cambio comportamental. En los tratamientos clínicos, ambulatorios o en fundaciones, las personas tienen que tener en cuenta de que hay recaídas. Las personas tienden a recaer porque han mecanizado en el tiempo una conducta, y no es tan sencillo yo decir que porque en una semana yo dejé de consumir la sustancia, yo voy a lograr que ya no la logre seguir ingiriendo. Entonces, las familias, como usted lo decía, son redes de apoyo importantes donde tenemos que abarcar en una cerca de red de apoyo en ese tema para que no seamos reincidentes, no tengamos recaídas, pero si existe la recaída, pues es una condición muy normal del paciente. Entonces, hay fundaciones donde las personas internan para poder tratar ese tipo de conductas, hay redes de apoyo, hay sistemas hospitalarios, hay sistemas psiquiátricos, psicológicos, y también están los sistemas externos como nosotros que prestamos servicios particulares, y también en instituciones de salud donde usted puede acudir y podemos revisar la condición clínica y cuál es el tratamiento indicado con respecto al ansiolítico que usted requiere. Adicional a eso, sí hay depresiones también. Hay personas que tienden al consumo porque están en estados depresivos y es un refugio para satisfacer su cerebro. Sí, claro, por eso la importancia de la terapia de aceptación y compromiso, doctor. Desde allí lo que se busca es identificar que el paciente logre, podríamos decir, como caer en cuenta aquella situación que está viviendo, aquella situación recurrente, podríamos decir, y a la vez se pueda comprometer con el tratamiento para que pueda llegar a generar un impacto significativo o positivo, podríamos decir. Entonces, todo esto es lo que podemos ofrecer desde la terapia, y pues obviamente que esto va a ayudar demasiado. Miren que hay muchas salidas para el tema de adicciones y según el tipo de sustancia tiene su tratamiento. Así que, mire, hay que utilizar los servicios en salud mental cuando uno tiene un tema con una dificultad con una sustancia, específicamente sea química, comportamental, pues estemos hablando porque viene una herencia relacionada con el tiempo. Quiero que le contemos a nuestros televidentes acerca de que el tratamiento tiene sus fases. Sí, claro. Un poco cuáles son esas fases, qué se espera en el tiempo. Digamos que dentro de esas fases lo que se busca inicialmente es que la persona comience a ser consciente de su realidad primero que todo, ¿no? Porque yo creo que cuando hay una problemática pero no logramos identificar que tenemos una situación compleja, es muy difícil que se vaya a generar como tal esa transformación. Y acá lo que buscamos como tal es ese compromiso como tal del paciente, que se comprometa, podríamos hablar en ese proceso de psicoeducación, a ser consciente de la necesidad del cambio, donde posiblemente puede venir una recaída, pero a pesar de esa recaída, que la persona nuevamente retome y continúe, es decir, que logre avanzar. Mire que detrás del consumo siempre hay una intención. Entonces, evalúe la intención que usted tiene cuando consume una sustancia. Evalúe la intención cuando usted tiene cuando tiene un comportamiento relacionado, no sé, hablemos de los casinos, del chance, de todo. ¿Qué me refugia ahí? ¿Por qué hay tanta satisfacción? Siempre hay una condición en que las personas que tienen adicciones como enfermedad, hace que su cuerpo reaccione de una manera demasiado deteriorante, porque si yo estoy hablando de una crisis de abstinencia al alcohol, no va a ser igual a una crisis de abstinencia a un juego. Siempre va a haber una condición comportamental y sistémica donde mi cuerpo reacciona porque no está el estímulo, sea visual, auditivo, sensorial, o sea porque ingresó a mi sistema. Entonces, ténganlo en cuenta porque hay que asistir a las consultas y tener el espacio de la valoración clínica con profesionales especializados como nosotros que buscamos la causa.
Sí, claro, digamos que es muy importante que normalmente vayamos al psicólogo, que se haga esa valoración psicológica, porque digamos que podemos estar transitando en una situación compleja, en un pensamiento. Yo lo decía que normalmente 60.000 pensamientos a diario, ¿no? Entonces miremos cómo esto puede llegar a generar un impacto posiblemente negativo en nuestros pensamientos, en la forma como nosotros interpretamos lo que vivimos, lo que hacemos, pero desde la terapia lo que buscamos es eso, es brindar esa orientación y ese apoyo para nuestros pacientes y poder ayudarles de una manera pues fundamental. Más organizada. Y yo siempre lo he dicho, los psicólogos, más allá de podernos ver como unos consejeros, buscamos la técnica, porque la técnica, y desde lo especializado en este caso, que es adicciones, buscamos la manera en que usted aprenda a controlar la sustancia que está en curso o el comportamiento que lo está llevando a tener miles de problemáticas, porque si hablamos de problemáticas, pues normalmente si yo consumo alcohol tengo problemáticas familiares, personales, laborales, judiciales, ¿cierto? Eso dependiendo también en la fase donde estoy. Los procesos tienen su progreso y en ese progreso hay retrocesos. Entonces, pero la importancia es que usted dé el primer paso y logre también identificar de que el tratamiento está indicado para usted. Sí, acá también entraría, doctor, algo súper importante y son las heridas de la infancia. Yo creo que eso también hace bastante hincapié muchas veces en las situaciones o en la generación de este tipo de adicciones. Un ejemplo, el rechazo, el abandono. Creo que todo esto puede llegar a marcar ese niño interior y lo puede estar llevando específicamente a llenar esos vacíos. Un ejemplo, con esas compras compulsivas, específicamente a través de la ingesta de comida. Entonces miremos cómo debemos buscar siempre la forma de poder evaluar e identificar posiblemente las diferentes etapas de nuestra vida, ya que al identificarse en algunas situaciones complejas en esas etapas, se va a ver de una u otra manera afectada en esa realidad actual. Entonces ya saben que desde la información, desde la técnica y de la especialización que manejamos nosotros, buscamos que usted que tiene una adicción y que nos está escuchando, ya haya identificado que los tratamientos, los programas, los escenarios están diseñados para que usted dé el paso. Así que la técnica aquí es que usted reconozca la problemática y se vincule desde un tratamiento que le funcione. Sí, claro. Entonces, desde acá lo que nosotros buscamos es eso, ese plan psicoterapéutico, poder hacer esa evaluación y a la vez poder aportar de una manera pues muy importante frente a ese proceso de rehabilitación frente a cualquier tipo de adicción. Recordémosle a nuestros televidentes sus redes sociales por si usted está cerca y quiere pedir una cita o un asesoramiento con respecto a lo que manejamos nosotros como especialistas. Bueno, mi número telefónico es 312-484-2345 y en redes sociales me pueden buscar como Alexander Barreto Guevara. Entonces creo que he venido realizando un trabajo articulado, un trabajo muy significativo donde de una u otra manera he venido ayudando a muchos pacientes, a muchas personas en todos esos procesos de rehabilitación que sin duda, pues obviamente hoy en día tenemos testimonios de esos procesos de superación, de cómo se ha podido ayudar de una manera muy significativa a que las personas logren superar este tipo de adicciones. Bueno, ya saben que Mentalmente Sanos es un programa donde estamos aprendiendo cada día de cosas diferentes con invitados importantes, técnicos, científicos y entrenados para ese tipo de trabajo. Así que ya saben que nos encuentran en redes sociales, X, YouTube, Instagram y TikTok para que nos busquen, boomtelevisión.com.co, su programa Mentalmente Sanos, y recuerde que estamos disponibles para atender sus necesidades puntuales. Hoy nuestro tema de adicciones, saben que también en la instalación de la Clínica Vita también atendemos de manera particular y por medicina prepagada. Así que dé el primer paso y pida la cita. Nos vemos en el próximo programa que tendremos una invitada muy especial también, como siempre, y no se despeguen de nuestro canal. Un programa que sea los miércoles 6 de la tarde con repetición a las 9 de la noche. Hasta pronto.